Parece que no creemos que ganemos nuestra independencia. Según usted, ¿cuál sería el verdadero estado de la libertad? Respuesta: la libertad se convierte en aislamiento cuando es nacionalista. Y el aislamiento inevitablemente conduce al conflicto, porque nada puede existir de forma aislada. Ser es estar en relación. Y nosotros mismos estamos aislados dentro de una frontera nacional genera confusión, tristeza, hambre, conflicto y guerra, que ha sido probado innumerables veces. Por lo tanto, la independencia como Estado separado conduce al conflicto y la guerra, porque la independencia, para la mayoría de nosotros, implica aislamiento. Te han liberado de la explotación, las luchas de clase, el hambre, los conflictos religiosos, los sacerdotes, las luchas comunales, la influencia de las guías. No estaba seguro. Acabo de expulsar al explorador blanco y el explorador de piel oscura tomó su lugar, probablemente con un poco menos de crueldad. Tenemos el mismo que teníamos antes. La misma explotación, los mismos sacerdotes, la misma religión organizada, las mismas supersticiones y las mismas guerras de clases. ¿Y nos dio libertad? Señor, no queremos ser libres. No engañamos. Porque la libertad implica inteligencia, implica amor. La libertad implica que no debería haber explotación, que no debe haber sumisión a la autoridad. La libertad implica una virtud extraordinaria. Y como dije, la justicia es siempre un proceso de aislamiento, porque el aislamiento y la justicia van de la mano, mientras que la virtud y la libertad son coexistentes. Una nación soberana siempre está aislada y, por lo tanto, nunca puede ser libre. Por lo tanto, es una causa constante de fricción, sospecha, antagonismo y guerra. Positivamente, la libertad debería comenzar en el individuo, que es un proceso total, no antagónico para la masa. El individuo es el proceso total del mundo, y si se aísla en el nacionalismo, la justicia se convierte en una causa de desastres y miserias. Pero si el individuo, que es un proceso total, no opuesto a la masa, aunque es el resultado de la masa, del todo, si el individuo se transforma, transforma su vida. Y al ser el resultado de un proceso total, tan pronto como está libre del nacionalismo, el entusiasmo, la exploración, puede ejercer una acción directa en general, la regeneración del individuo no para el futuro, sino por ahora. Y si hay un día para mañana, su regeneración atraerá la confusión, se cosechará por la ola de la oscuridad. La regeneración es por ahora y no para mañana, porque la comprensión existe solo en el presente. Ahora no entiende por qué no aplica su corazón y mente, toda su atención, lo que desea comprenderé. Si aplica la mente y el corazón para comprender, tendrá comprensión. Señor, si aplica su mente y corazón para descubrir la causa de la violencia, y si es completamente consciente de ello, no será violento en este momento. Pero, desafortunadamente, ya ha sido condicionado a su mente con un aplazamiento por los principios religiosos y la ética social que no puede enfrentar directamente la causa del violencia. Y ahí es donde está nuestra dificultad. Como vemos, la comprensión siempre está en el presente y nunca en el futuro. La comprensión existe ahora y no en los días futuros. Y la libertad, que no es aislamiento, solo puede surgir cuando cada uno de nosotros comprende su responsabilidad hacia el todo. El individuo es el producto del todo. Después de todo, usted es el resultado de toda la India, de toda la humanidad. Es posible que se le llame por el nombre que desea, pero siempre es el resultado de un proceso total, que es hombre. Y si usted, el psicológico, no eres libre, puedes tener diferentes gobernantes. Pero, Dios santo, ¿es esa libertad? Puedes tener una multiplicidad de provincias, porque cada uno quiere un trabajo. Pero, ¿es esa libertad? Señor, nos alimentamos con palabras sin sustancia. Observamos asambleas legislativas con palabras sin sentido. Nos alimentamos de publicidad que es una mentira. No pensamos realmente en estos problemas. Para nosotros mismos. Porque la mayoría de nosotros queremos ser dirigidos. No queremos pensar y averiguarlo. Porque pensar es muy doloroso y trae grandes decepciones. O pensamos y nos volvemos escépticos y escépticos, o pensamos y pasamos más allá. Cuando pasamos más allá, es cuando trascendemos el proceso de pensamiento. Encontramos la libertad entonces. Y en esta libertad hay alegría. En esta libertad está el Creador que vive, que el hombre heterosexual aislado nunca podrá entender.
Om. Este es el imperecable Brahman, es el universo. Tu explicación es todo eso. El pasado, el presente y el futuro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y qué será? Todo es solo la palabra Om. Y cualquier otra cosa que trasciende los límites del tiempo. Esto también es solo la palabra Om, todo. Este yo. Atman. Este Atman, tal como es, consta de 4 habitaciones, 4 estados de conciencia. El primer trimestre es la persona universal cuya esfera de actividad es el estado de la vigilia, lo cual es consciente de los objetos externos y que disfruta de una materia grosera. La segunda imagen es la condición mental, la percepción que enfrenta hacia adentro, cuya esfera de actividad es el sueño. Cuyo conocimiento es objetos internos, y eso aprecia lo sutil. Cuando alguien duerme y no tiene deseos ni sueños, esto se llama sueño profundo. Este estado de sueño sin sueños es el tercer cuarto. A medida que la oscuridad de la noche cubre el día, y el mundo visible parece desaparecer, por lo tanto, en el sueño sin sueños, el velo de la inconsciencia implica su pensamiento y conocimiento, y aparentemente las impresiones sutiles desaparecen de su mente. Todo se vuelve indiferenciado. Como no experimenta discordia o ansiedad, se lo considera bendecido. Esto es lo que Ananda experimenta, bendito y cuya cara es la conciencia misma. Este es el Señor de todo. Él es el conocedor de todo. Él es el orden actual en todo. Él es el gobernante interno. Él es el que habita en los corazones de todos. Él es la fuente de todo. Él es el final de todo. Es el punto de origen y la solución de todos los seres. 4. Digamos lo sabio. No es una experiencia subjetiva, ni una experiencia objetiva, ni una experiencia intermedia entre estos dos, ni es una condición negativa que no sea la conciencia ni la inconsciencia. Ni la inconsciencia. No es conocimiento de los sentidos, ni el conocimiento relativo, ni el conocimiento inferido. Además de los sentidos, más allá de la comprensión, además de toda la expresión, es el cuarto. Es una conciencia unitaria pura, donde la percepción del mundo y la multiplicidad se elimina por completo. Él es la paz indefinible. Él es el bien supremo. Él es el que no tiene un segundo. Advaita, no dual. Esto, por ejemplo, el sabio es la cuarta habitación. Gira. Este es el ser Atman, y debe ser conocido. Esta C, además de todas las palabras, es la sílaba OM. Esta sílaba, aunque indivisible, consta de 3 letras, correspondientes a las 3 condiciones de C, A, U, M. La condición de Wake, llamada condición del material, corresponde a la primera letra, A, el primer elemento, y por lo tanto, se designa derivado de la raíz, obtener o el hecho de que es el primero. El que entiende que esto obtiene lo que quiere, y también se convierte en el primero. El estado dormido, el brillante, el soñador, el yo como la persona universal en su ser mental, corresponde a la segunda letra, designada así derivando palabras como avance y centralidad, lo que indica exaltación o ecuanimidad. El que conoce esto exalta, de hecho, la continuidad del conocimiento y se vuelve igual, por encima de la diferencia. Mira todo con un aspecto imparcial. En su familia, nadie nace que no conozca a Brahman. El yo, como la persona universal en el sueño sin sueños, el estado de la conciencia del sueño en el sueño profundo, corresponde a la tercera letra M. Se designa así por palabras derivadas como medir y acabar, indicando construcción y absorción. Es el origen y el final de todo. El que sabe esto es capaz de medir y comprender todo dentro de sí mismo. Y se fusiona con él, disolviendo tu egoísmo en el ser 4. El yo, el que está libre de elementos, es la sílaba indivisible. Esta sílaba es impronunciable y está más allá de la mente. En él el universo múltiple desaparece. Ella es el bien supremo, el que no tiene un segundo. Por lo tanto, la sílaba 1 es el mismo ser. El que sabe que esto entra en sí mismo y se fusiona en Atman, el ser. Sí, el que lo sabe. Aquí se concluye el Mandukya Upanishad. Que haya paz.
Paz. Paz. ¿Cuál es el lugar del arte en la educación? Respuesta. Bueno, no sé a qué te refieres con arte. ¿Quiere decir que debe colgar fotos en las aulas o que el estudiante debe ayudar a un dibujo de acuerdo con un modelo porque ha aprendido una pequeña técnica? ¿O se trata de enseñarle al estudiante a ser sensible? No en relación con usted o lo que usted dice, sino sensible a la miseria, la confusión, las aflicciones de la vida. ¿Solo quieres enseñarte cómo pintar o despertarte a la influencia de la belleza? ¿No es la belleza de ninguna imagen o estatua, sino la belleza misma? Señor, en la civilización moderna, la belleza parece estar solo en la superficie de la piel. La forma de vestir, pintar tu cara, peinarse, caminar. Estamos discutiendo el arte, sobre si la belleza está en la superficie o si es una cuestión de amor. Ya sea externo, significa comprender el proceso interno de pensamiento. En nuestra sociedad, constituida como está, tenemos más interés en la expresión externa, en la apariencia, por sare, que por lo que hay dentro. No importa lo que estés adentro, pero debe tener un aspecto respetable. Usando blush y lipstick, no importa lo que seas internamente. Tenemos más interés en la técnica que en la vida, más interés en la expresión que en el amor. Por lo tanto, servimos las cosas externas como medios para encubrir nuestra fealdad interior, nuestra confusión interior. Escuchamos música para escapar de nuestra tristeza. En otras palabras, nos convertimos en espectadores en lugar de actores. Para ser un creador, necesitas conocerte a ti mismo. Y conocerte a ti mismo es extremadamente difícil. Pero aprender una técnica es relativamente fácil. Entonces, cuando hablas de arte en educación, no sé exactamente a qué te refieres. Sin lugar a dudas, las influencias externas, las influencias ambientales, tienen su lugar. Pero cuando se da más importancia al exterior, la confusión interna ya no se entiende. Así negó la comprensión interna, la belleza interior. Y sin belleza interior, ¿cómo es posible la expresión externa de la belleza? Y para cultivar la belleza interior, primero debe ser consciente de la confusión interna, de la fealdad interior, porque la belleza no llega a la existencia por sí misma. Para ser sensible a la belleza, debes entender lo feo y lo confuso. Y es solo cuando dejamos la confusión al orden que manifiesta la belleza. Pregunta. ¿A quién llamarías un preceptor perfecto? Respuesta. Obviamente, no el preceptor que tiene un ideal. No es lo que obtiene ganancias de enseñanza. No es lo que formó una organización. No es el instrumento de los políticos, ni lo que está atascado con una creencia o una nación. Pero el preceptor perfecto es sin duda el que no te pide nada. Eso no está involucrado en la política, que no aspira al poder, a la posición. No le pide nada a sí mismo, porque es interiormente rico. Tu sabiduría no está en los libros. Tu sabiduría radica en experimentar. Y el experimento no es posible buscar un fin. El experimento no es posible hombre, para quien el resultado es mucho más importante que el medio ambiente. No es posible el que quiere demostrar que produjo tantos estudiantes que hicieron sus exámenes brillantemente, que salieron de los solteros de primer orden. Por supuesto, como solo deseamos un resultado, damos poca reflexión a los medios empleados, y por lo tanto, nunca seremos preceptores perfectos. Sin lugar a dudas, señor, un preceptor, para ser perfecto, debe estar más allá del control de la sociedad. Debe enseñar sin decirle qué enseñar, lo que significa que no debería tener posición en la sociedad. No debe tener autoridad sobre la sociedad, porque en el momento en que tiene autoridad, él es parte de la sociedad. Y dado que la sociedad se desintegra constantemente, el preceptor que forma parte de la sociedad no puede ser el preceptor perfecto. Debe estar fuera de eso, lo que significa que no puede pedir algo por sí mismo. Por lo tanto, la sociedad debe aclararse para suprimir sus necesidades. Pero no queremos tal sociedad, ni deseamos así. Si lo tuviéramos, la sociedad actual estaría en peligro. La religión no es una creencia organizada. La religión es la búsqueda de la verdad, que no pertenece a ninguna nación. No hay creencia organizada, que no reside en ningún templo, iglesia o mezquita. Sin la búsqueda de la verdad, ninguna sociedad puede tener una larga vida. Y mientras exista, inevitablemente, produce desastres. Positivamente, el preceptor no es solo lo que transmite conocimiento. El preceptor es el que señala el camino de la sabiduría.
Y quien indica dónde está de sabiduría no es el gurú. La verdad es mucho más importante que el preceptor. Por lo tanto, usted que busca la verdad debe ser simultáneamente discípulo y maestro. En otras palabras, debe ser el preceptor perfecto para crear una nueva sociedad y que puede haber el preceptor perfecto. Debe entenderse a sí mismo. La sabiduría comienza con el autoconocimiento y sin el autoconocimiento. La cultura intelectual conduce a la destrucción. Sin el autoconocimiento, el avión se convierte en el instrumento más destructivo del mundo, pero con el autoconocimiento es un medio de ayuda humana. Por lo tanto, por supuesto, un preceptor debe ser un hombre que no está atrapado en las garras de la sociedad, que no juega el juego de política eléctrica, ni la posición y la autoridad ambiental en sí misma. Debe haber descubierto lo que es eterno, y por lo tanto, debe, poder transmitir conocimiento que ayudará a alguien a descubrir sus propios medios de iluminación. El mundo es un reflejo de nuestro estado interior. Si insistimos en la turbulencia, la ira y la confusión, entonces así es como el mundo será percibido por el individuo. Prácticamente todo lo que notamos en el universo es un reflejo de nuestros archivos adjuntos. Jesús nos advirtió: no recolecte tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen. ¿Para dónde está tu tesoro? También habrá tu corazón. El deseo crea su universo. Así es como funciona. Por lo tanto, su primer trabajo es trabajar en usted mismo. Trabajar en nuestra propia conciencia es lo más importante que podemos hacer. Lo mejor que puede hacer por otro ser humano es poner su propio hogar en orden y encontrar su verdadero corazón espiritual. Si realmente quieres traer la paz al mundo, identifica ese lugar dentro de ti donde eres la paz. Ahora tranquiliza y mira adentro. Cuanto más tranquilo, más se puede escuchar. El viaje espiritual no es adquirir algo fuera de ti. En cambio, el viaje espiritual consiste en penetrar las capas y los velos de la conciencia, para volver a la verdad más profunda de nuestro propio ser. Todo lo que estás buscando ya está dentro de ti. En el hinduismo, esto se llama Atman. En el budismo, se llama la mente pura de Buda. Cristo dijo que el reino de Dios está dentro de ti. Los cuáqueres lo llaman la voz mansa y delicada. Este es el espacio de plena conciencia que está en armonía con todo el universo, y por lo tanto, es la sabiduría misma. Permanezca en este espacio y observe su comportamiento. A medida que la mente se calma, se ve claramente la naturaleza de su propia resistencia. Las luchas, los diálogos internos, la forma en que postergue y desarrolla objeciones a la vida. Sigue mirando. Permanecer como testigo. Testigo de ti mismo es como dirigir una linterna para ti mismo. En cualquier experiencia, sensorial, emocional o conceptual, hay experiencia, datos sensoriales, emocionales o de pensamiento. Y ahí está tu conciencia al respecto. Sigue siendo esta conciencia. Este es el testigo. Y puedes cultivar esta conciencia en el jardín de tu ser. El testigo es la conciencia de sus propios pensamientos, sentimientos y emociones. El testigo es como despertarse por la mañana, mirar en el espejo y percibirse, sin juzgar o criticar, sino solo observar la calidad de estar despierto. Este proceso lo lleva de la inmersión de sus experiencias, pensamientos e información sensorial. Junto con esta autoconcedad viene la alegría sutil de simplemente estar aquí, vivo, disfrutando de estar presente en este momento. Finalmente, flotando en esta conciencia subjetiva, los objetos de la conciencia se disuelven y entrarás en el ser espiritual, el Atman, que es pura conciencia, alegría, compasión, la que todo cambia cuando nos identificamos con el testigo de la historia, en lugar del actor que está en él. Cuando nos identificamos con la conciencia, ya no vivimos en un mundo de polaridades. Todo está presente al mismo tiempo. Permanecer presente, como el testigo, aquí y ahora. Cuando te conviertes en testigo, todas las cosas cambian. No tienes que cambiarlos. Simplemente cambian. Sin juzgar o criticar, sino simplemente observar. Ahora tu casa es donde está tu corazón. Su hogar es esta calidad de presencia. Es la calidad del ser. Tu casa siempre está aquí.
El declive de la creencia fue a través de dudas honestas, pensamiento cuidadoso e intrépido, filósofos y científicos muy inteligentes, impulsados por el celo y la reverencia por los hechos, trataron de ver, comprender y enfrentar la vida como es, sin idealismo. Aún así, a pesar de todo, lo que hicieron para mejorar las condiciones de vida, la imagen que pintaron del universo, parece haber dejado al individuo sin esperanza. El precio de los milagros que hicieron en este mundo fue la desaparición del mundo por venir, y estamos inclinados a hacer la vieja pregunta: ¿de qué sirve alguien para ganar el mundo y perder su alma? La lógica, la inteligencia y la racionalidad están satisfechos, pero el corazón ha tenido hambre, ya que el corazón ha aprendido a sentir que vivimos para el futuro. La ciencia puede darnos lenta e incertidamente un futuro mejor durante algunos años. Luego, para cada uno de nosotros, será el final de todo. No importa cuánto tiempo lleva, todo lo que ha sido compuesto decae. A pesar de algunas opiniones contrarias, esta sigue siendo la visión general de la ciencia. En los círculos literarios y religiosos, es común pensar que el conflicto entre la ciencia y la religión es cosa del pasado. Incluso hay científicos de buena voluntad que sienten que cuando la física moderna abandonó un materialismo atomista grosero, las principales razones del conflicto fueron descartadas. Pero esto no es así. En la mayoría de los principales centros de enseñanza, aquellos que viven en el estudio de las implicaciones detalladas de la ciencia y los métodos científicos, es más allá que nunca que un punto de vista religioso. La física y la relatividad nuclear terminaron como un antiguo materialismo, es cierto, pero nos dio una visión del universo en la que hay menos espacio para ideas sobre el propósito y los proyectos absolutos. El científico moderno no es ingenuo hasta el punto de negar a Dios, porque no puede ser visto como un telescopio o al alma, porque no puede ser revelado por el bisturí. Se dio cuenta de que la idea de Dios no tiene necesidad lógica. Incluso duda de que esta idea tenga algún significado. No ayuda a explicar nada que no pueda explicar de una manera diferente y más simple. Argumenta que si todo lo que sucede supuestamente está bajo la providencia y los controles divinos, en realidad, no es decir nada. Decir que todo está gobernado y creado por Dios es como decir que todo está pasando, lo que no significa nada. Esta noción no nos ayuda a hacer proposiciones verificables. Por lo tanto, desde la perspectiva científica, no tiene valor. Los científicos pueden tener razón en este punto. Puede estar mal. Discutir este tema no es nuestro propósito. Solo necesitamos darnos cuenta de que tal ascetismo tiene enorme influencia y establece el clima dominante de nuestra época. ¿Qué dice la ciencia en Sumae? No podemos, en absoluto, saber si Dios existe. Nada de lo que sabemos sugiere que sí, y todos los argumentos que afirman demostrar su existencia carecen de significado lógico. De hecho, no hay nada que demuestre que Dios no existe, pero continúa la carga de la prueba que propone la idea. Aquellos que creen en Dios, dirían los científicos, se basan en terreno puramente emocional, sin apoyar la lógica o los hechos. Hablando en términos prácticos, esta visión de la ciencia sería equivalente a una especie de ateísmo. En teoría, es equivalente a un mero agnosticismo, ya que es parte de la esencia de la honestidad científica que no afirma saber lo que no se sabe, y es parte de la esencia del método científico para no proponer hipótesis que no se pueden probar. Los resultados inmediatos de esta honestidad son profundamente inquietantes y deprimentes, ya que la humanidad parece incapaz de vivir sin una forma de mito, sin creer que la rutina y el trabajo, el dolor y el miedo a esta vida, tienen algún significado en el futuro. Se crean nuevos mitos de inmediato, mitos políticos y económicos, con promesas extravagantes del mejor del futuro en este mundo. Estos mitos le dan al individuo una cierta noción de significado, al hacerla parte de un vasto esfuerzo colectivo, en el que no siente un poco de su propio vacío y soledad. Aún así, la violencia misma de estas religiones políticas denuncia la ansiedad bajo ellas, ya que son solo personas que se unen a los gritos para alentarse en la oscuridad. Una vez que se sospecha que una religión es un mito, su poder ha terminado. Puede ser necesario que la humanidad tenga un mito, pero no es posible recetar conscientemente uno. Como si fuera una tableta de dolor de cabeza. Un mito solo puede funcionar cuando se toma como verdad, y el ser humano no puede engañar consciente e intencionalmente durante mucho tiempo. Si te despiertas de esta ilusión y entiendes que sin negro no hay blanco, tener el yo requiere que haya otros, que la vida implica la muerte. ¿Debería decir que la muerte implica la vida? Por lo tanto,
Ya no te sentirás como un extraño en este mundo. No algo que sea una prueba aquí. No algo que haya venido aquí por casualidad. Pero comenzarás a sentir que tu existencia es absolutamente fundamental. No estoy tratando de venderte esta idea. Mi intención no es convertirte en ella. Pero quiero que juegues con esta idea. Quiero que pienses en las posibilidades. No estoy tratando de demostrarlo. Solo lo estoy presentando como una de las posibilidades de la vida para que pienses. Así que supongamos que podrías soñar cualquier sueño que quisieras todas las noches. Y tienes el poder de soñar un tiempo equivalente a 75 años en una noche, o cualquier duración del tiempo que quisieras tener. Y por supuesto, cumplirías todos tus deseos cuando comenzaras a soñar. Experimentarías todos los placeres que puedas imaginar. Y después de muchas noches, 75 años de puro placer, cada uno dirías, wow, eso fue genial. Pero ahora quiero tener una sorpresa. Quiero tener un sueño que no esté bajo control. Me pasará algo y no estaré seguro de qué será. Entonces dejarías este sueño y dirías, wow, esta vez todo fue inesperado. Entonces crearías más y más aventuras. Harías más y más apuestas sobre lo que soñarías. Y finalmente, soñarías con lo que eres ahora, con esta vida, con ese momento. Soñarías con el sueño de vivir la vida que estás viviendo hoy. Esto estaría dentro de la multiplicidad infinita de las elecciones que tendrías. Para jugar que no eres Dios. Porque la naturaleza de la divinidad, según esta idea, es fingir que no lo es. Entonces, en esta idea, todos son la realidad suprema, no Dios. Y eres todo esto. Solo están fingiendo ser.